buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Mega TV. Como ustedes saben, siempre convocamos a personas que nos parecen muy interesantes en su trayectoria y que tienen que contarnos una historia que es importante compartirla con la sociedad para también valorar ese esfuerzo que estas personas han hecho en distintos planos, en la cultura, en la política, en la economía, en las empresas. Hay muchas personas que pueden contarnos historias realmente inspiradoras. Una de ellas, sin duda, es Miguel Bonín, con una larga trayectoria como bailarín, coreógrafo, como director del ballet municipal. Fuimos compañeros ahí cuando pasé por ese lugar, y sobre todo una persona que ha formado una cantidad de figuras resaltantes de ese mundo del ballet en el Paraguay. Una breve semblanza y luego comenzamos a conversar la noche con Miguel Bonín. Miguel Bonín, bailarín, coreógrafo, maestro, director de ballet. Estudió ballet en Asunción desde los 8 años con Tala M. de Retibov. A los 17 años fue contratado como primer bailarín del Ballet Moderno de Cámara de Lima, Perú. Como bailarín profesional trabajó en numerosas compañías como el Royal Ballet de Suecia, el Kulturballeten del Teatro Nacional Sueco, el Ballet Nacional Theater de Mannheim, Alemania, el Ballet Teatro Municipal de Río de Janeiro, el Ballet de la Universidad de San Marcos de Lima, Perú. Con el Kulturballeten realizó numerosas giras, actuando en importantes teatros de Francia, Italia, España, Dinamarca, Finlandia y Noruega. En Europa trabajó con renombrados coreógrafos contemporáneos como Jiri Kilian, Birgit Kullberg, Mats Ek. Como bailarín realizó los principales papeles en Giselle, Romeo y Julieta, El Lago de los Cisnes, Don Quijote, Paquita, La Fille Mal Gardée, Corsario, entre otros. Compartió escena con bailarines como Ana Botafogo, Nidia Neumayer, Nacho Duato, Ana Laguna, Teresa Capurro, Mariel Odera y otros. Es fundador del estudio de arte coreográfico Bonín. Es asesor artístico de la Fundación Ballet Teatro de Asunción, con el cual ha llevado a cabo las 10 ediciones de las galas latinoamericanas de ballet. Como coreógrafo creó numerosas obras como Francesco, Canto a la Alegría, Despertar Campesino, Ejercicios Espirituales, El Árbol de la Vida, Don Quijote, Pas de Deux Paraguayo, Tiempo para el Indio. Esta última fue presentada en Perú, Brasil, Cuba y Suiza, entre otros. Desde 1990 fue llamado para reestructurar y dirigir hasta la actualidad el Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción, Paraguay. Bueno, estimado Miguel, qué gusto. Solíamos encontrarnos para discutir presupuesto, para ver si había o no un respaldo de la Intendencia para tus planes. Hoy más tranquilos acá y felices, sobre todo de poder resumir tu historia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Gracias por invitarme. ¿Cuántos años? Veníamos hablando fuera de cámara que de los 8 años te involucraste al mundo del ballet. Sí, yo de los 8 años porque mi hermana quería estudiar danza. Ajá. Y a mi mamá se le ocurrió que nosotros somos 6 hermanos, ¿verdad? Y entonces ella tenía que llevarle y traerle a mi hermana todos los días, y entonces quería que yo la acompañe para que, bueno, que haya alguien que le pueda llevar y traer, ¿verdad? Ajá. Y bueno, así me metí en el mundo de la danza, que era un ambiente que no me gustaba para nada. No, lloraba cada vez que me tenía que ir, me metía bajo la cama, me buscaban debajo de la cama. Y así, entonces... En los años 60 estamos hablando. 67 más o menos. 67, 67 sí. Claro, estaban 66. Segunda parte de los 60, sí. Y bueno, nosotros jugábamos en el empedrado del barrio, fútbol. Yo era bastante malo para el fútbol, me ponían en el arco siempre. Y entonces tenía mi hermano que hoy en día es ingeniero y que, bueno, a él le gustaba mucho el fútbol, y entonces yo que buscaba un aliado, ¿verdad? Bueno, entonces le dije, mira, Ibe, sí. Decir a mamá que no me lleve más al baile porque no me gusta ese ambiente. Y yo pensé, como a él le gustaba tanto el fútbol, que él me iba a ser un aliado, ¿verdad? Entonces me dijo, no, Miguel, andate, si te va a hacer bien a vos que te vayas ahí.
Entonces, así, después de los años, él fue mi principal productor. Hicimos Ballet Teatro Producciones, él invirtió mucho dinero. En la época de la dictadura, que no se podía llegar tan fácilmente al ballet municipal, no era bien visto estar en el ballet municipal. Entonces ahí nosotros hicimos una productora privada y hicimos grandes producciones, Romeo y Julieta, Lago de los Cisnes, Don Quijote, hicimos las galas latinoamericanas, hicimos varios emprendimientos a nivel privado. Claro, y en ese momento en que, bueno, vos te resistías, pero después ya aceptaste lo que iba a ser finalmente tu destino, ¿verdad? ¿En qué momento te diste cuenta que sí, que ya era lo tuyo? Y el primer año, o sea que el primer año yo me fui y teníamos que bailar en el Teatro Municipal, en un festival de academia del fin de año, y ahí ese ambiente del teatro, mis tíos, todos fueron al teatro, mis primos, todos fueron, y yo era la estrella, ¿verdad? Y a mí me gustó ser la estrella. Entonces, a partir de ahí, a mí me gustó. Claro, qué curioso, qué importante el apoyo familiar también. Sí, muy importante. Me acuerdo que Raquel Rojas también fue a ver ese espectáculo, y para mí fue todo un acontecimiento que todo el barrio me festeje en lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Y yo bailé esa vez el Cazador y la Palomita, que eran dos danzas paraguayas tradicionales, y me di cuenta que lo que yo hacía gustaba mucho y me traía mucho aplauso, mucho suceso. Entonces me gustó ese ambiente, y de ahí comencé a entrar en el mundo de la danza. Después, 2 años más tarde, conocí a María Retivov, que fue también invitada a enseñar en la escuela de danza. Me dio una beca cuando ella fue a Colombia para estudiar en la casa en el estudio de su mamá. Y así, ahí me fui involucrando. Qué genial, porque quizás si en ese momento tu hermano, alguien te sacaba de ese mundo, iba a hacer otra cosa. Sí, no iba a llegar todo lo que llegaste. Hubiese sido economista y periodista, eran las dos cosas que me gustaban. Claro, y a lo mejor estaba acá haciendo otra entrevista a vos. Sí. Ahora, me imagino, Miguel, que también habrás tenido que superar prejuicios. Muchos, en esa época. En esa época más, ¿verdad? Sí. Pero lo más lindo de todo eso, yo entré en el Colegio Nacional de la Capital, ¿verdad? Y cuando era solamente varones. Solamente varones. Sí. Y ahí yo ocultaba mucho que estudiaba danza, no quería que nadie se entere. Pero una vez hice en un espectáculo, hice de Curupí, una coreografía que hizo Tala, me pintaron el pelo de rubio con un matizador, una cosa así. Y al día siguiente me tenía que ir al colegio y costaba quitar el tinte ese. No salía, me lavaba, pero bueno, siempre algo quedaba. Sí. Entonces mis compañeros me dijeron, vos te teñís el pelo. No, le digo eso. Bueno, la cuestión es que ellos después descubrieron que yo bailaba, ¿verdad? Entonces, al descubrir que yo bailaba, ellos fueron al teatro y me vieron que yo, que actuaba, ¿verdad? Y ellos se quedaron enloquecidos. Al final también, claro. Ellos se quedaron enloquecidos. Después yo, en el recreo, iba en championes, y en los championes me paraban punta de pie. Y el hombre normalmente no baila en punta de pie. Claro. Eso es algo que hacen las mujeres. Ajá. Entonces, pero yo me paraba, entonces ellos se quedaban más locos todavía de que yo me paraba en punta de pie. Claro, qué genial cómo el arte finalmente triunfa por sobre las discriminaciones y los prejuicios, ¿no? Sí, a ellos les comenzó a gustar. A mi papá le empezó a gustar, que a papá tampoco no le gustaba. Ajá. A mi hermano, a todos teníamos mucho suceso. La verdad que salíamos con Perra a bailar y la gente nos aplaudía. Una vez bailábamos Love Story, me acuerdo, una coreografía que hicimos nosotros. Y eran unos aplausos que te digo que se cerró el telón, nosotros nos fuimos a cambiar y la gente seguía aplaudiendo y seguía aplaudiendo, entonces ahí tuvimos que volver otra vez a salir a saludar. Teníamos mucho éxito, la verdad que teníamos mucho éxito. ¿Cuándo te sentiste que ya estabas convirtiéndote en profesional? Una cosa es que a vos te guste la música, el teatro, el ballet, y lo tengas como una especie de hobby, pero en un momento dado se convirtió en tu medio de vida hasta hoy. ¿En qué momento te sentiste bailarín profesional o coreógrafo después? Y se fue dando, así, la verdad que no te puedo decir que fue planificado, ni fue así, se fue dando, que cada vez me gustaba más, tenía mucho éxito bailando, ¿verdad? Tenía mucho éxito bailando y cuando María Retivov le llevó a Tala a Perú,
porque Tala se había enfermado, entonces la llevó con ella a Perú. Ahí ella me consiguió un contrato, se creaba el Ballet Moderno de Cámara en Lima. Ajá. Y ahí me consiguió un contrato y yo me fui como primer bailarín a los 17 años. A los 17 años. A los 17 años. Bueno, ahí ya podemos decir que ya estabas camino a ser profesional, tenías un contrato, sí. ya eras reconocido. Yo pensé que eso fue más tarde, antes de ser mayor de edad. No, antes ya... cuando era mayor de edad fui en Suecia, cuando estaba en Suecia contratado. Ajá, ahí cumplí la sí. mayoría de edad. Qué extraordinario, porque de aquel niño que soñaba y que al principio no le gustaba, a eso llegaste muy rápido. ¿Y quiénes eran tus compañeras habitualmente en esas épocas? Teresa Capurro, ¿quién eran tus partners? Bailaba, después bailé con Teresa, porque Teresa era ya primera bailarina desde mucho antes, ¿verdad? Yo estaba recién empezando y claro. Después cuando yo volví de Suecia, cuando hicimos justamente la Fundación Ballet Teatro Asunción, ahí que bailé con Teresa varias producciones. Ahí bailé con Teresa. Yo esa me acuerdo porque fue una de nuestras grandes protagonistas, ¿no? Sí. También. A ver, ¿y en qué momento también haces ese paso de ser bailarín y también involucrarte después en tu propia academia, en enseñar? Y bueno, mira, para mí el hecho que se haya ido Tala fue un vacío muy grande, ¿verdad? Porque era mi maestra, claro. Ella era una maestra muy fuerte, ¿verdad? Muy conocedora y te daba una seguridad en lo que estabas estudiando, ¿verdad? Y entonces, cuando se fue Tala, yo dije, bueno, ¿qué hacemos ahora acá en Paraguay? Porque como que no había así anteriormente también había otra maestra, Agripina Boitenco, que también se fue a Estados Unidos. Me acuerdo, sí. O sea, que eran grandes referentes y que de repente nos quedamos sin maestros importantes de danza clásica. Todos eran maestros rusos muy reconocidos. Entonces, yo ahí dije, bueno, yo me tengo que aprender la metodología para poder aprender, porque en Paraguay era una falta, ¿verdad? Claro. No había. Entonces yo digo, yo tengo que salir afuera y aprender realmente metodología, estudiar, ver cómo se enseña para poder continuar en Paraguay el ballet, porque si no tenía la sensación que se iba a acabar. Ajá. Y entonces también ahí también comencé a hacer coreografía a los 18 años más o menos. Todo muy rápido. Todo muy rápido, todo sí. muy rápido. Sí. Sí, bárbaro. Es que la vida del bailarín es así. Ahí quiero hacer una pausa porque tenemos mucho que desarrollar todavía, pero me impresiona lo rápido que fue el proceso y bueno, cómo te involucraste en esto profundamente, llevando una cultura del ballet que creció bastante, por suerte, después en el Paraguay. Pero veamos que casi se iniciaba en esa época con estas maestras rusas. Y quiero hablar un poquito por qué Rusia es tan fuerte como referente del ballet también. Todo esto a la vuelta de la pausa con nuestro invitado de hoy, Miguel Bonín. Miguel Bonín con nosotros hoy conversando en la noche. Un gusto tenerlo acá a Miguel, a quien conocemos hace muchos años, vimos su trabajo cuando iba evolucionando, todo eso que fue contando al principio, también lo fuimos atestiguando, y también la creación de su propia escuela de danza. ¿En qué época abrís la escuela? Y bueno, yo abrí en el año 82 con mi hermana Perla. Sí, y Perla Bonín. Entonces empezamos así muy tímidamente, tratando de poner en práctica lo que íbamos aprendiendo, y Perla estaba en el ballet municipal, entonces ella salió del ballet municipal. Ajá. Y nos dedicamos de lleno a la escuela. Mis padres nos apoyaban plenamente, nos dieron un espacio ahí en la casa para abrir el estudio. Y fue creciendo. Yo lo que iba aprendiendo afuera, al ratito lo traía acá y iba creciendo la escuela. Perla siempre continuó acá y como te digo, yo estaba 2, 3 años afuera, volvía a Paraguay y me dedicaba a la escuela, ¿verdad? O sea, la escuela tiene ya entonces 45 años. Eso iba a decir, 45 años. Es increíble cómo pasa el tiempo. Pero no estuvo siempre en ese lugar que está ahora en la Diagonal. Antes estuvo en otro lugar. Estuvo... el de Quinta estuvo siempre ahí, ¿verdad? Okay. Porque es la casa de mis padres. Sí. Y después estuvimos en Mariscal López. Ajá. Ahí al lado de la embajada de Francia. Sí. Estuvimos ahí como 5 o 6 años y después construimos el local propio en Santa Rosa y Sargento Gauto. Ahí es que yo conozco porque
he llevado hijas a ese lugar varias veces y sé cómo trabajan y lo mucho que trabajan. A ver, antes de entrar en la escuela rusa, quiero que me explique eso que me explicabas antes de comenzar a grabar, porque acá había apellidos que me impresionan: Retivov, Pliseski, Holmgren, Leskova, Feodorova, y por supuesto Retivov de vuelta con María. Pero brevemente nomás, antes de entrar en eso, evidentemente que vos te dabas cuenta que en Paraguay solamente te ibas a estancar, por eso que saliste también ya muy temprano. Sí, o sea, como yo me eduqué con Tala, que ella era rusa, entonces yo me daba cuenta que esa escuela, la escuela de Tala me hacía bien, ¿verdad? Yo me formé muy bien. Ajá. Yo donde me iba, la gente me aceptaba, me quería y me contrataba, ¿verdad? Sí. Entonces, yo decía, bueno, yo tengo que estudiar la escuela rusa porque yo me daba cuenta que había otras metodologías, otras escuelas y que no me iban tan bien, que no... Pero después, más tarde, me di cuenta de que dentro de la escuela rusa también había unas grandes diferencias. Está la escuela imperial rusa, sí, que es la escuela que vino de la escuela francesa y la escuela italiana, que es la en la cual Tala se formó. En Yugoslavia, Tala se había ido, cuando salió de Rusia, ella fue a Yugoslavia a estar en el internado donde ella se formó en la parte de danza, ¿verdad? Y ella enseñaba la escuela esa, que era una mezcla de escuela francesa, escuela italiana, y que es la que predomina en París, hoy en día, en Inglaterra, en España, en Estados Unidos. Es la escuela imperial rusa. Es muy diferente a la escuela que después de la revolución Vaganova transformó en Rusia. Okay. Y esa es una escuela que es basada en la escuela imperial rusa, pero tuvieron cambios muy sustanciales, ¿verdad? Y que está muy adaptada a los físicos excepcionales de los rusos, ¿verdad? Entonces, claro, allá Rusia es una población inmensa, los cuerpos muy escogidos, y va muy bien, es espectacular para los cuerpos escogidos, cuando vos nacés con todos los dotes para bailar. Pero cuando vos no nacés con todos los dotes para bailar y vos tenés que trabajar más, tenés que trabajar. Entonces, a mi criterio, esta escuela antigua rusa es la que más funciona. Alicia Alonso en Cuba, a pesar de tener toda la Unión Soviética a sus pies, ella no aceptó esa escuela y continuó. Ella se formó con la escuela imperial rusa, y la escuela de Balanchine, y ella continuó con esa escuela y creó un estilo latinoamericano en Cuba. A pesar de que tener todo Rusia a sus pies, ¿verdad? Sí, ella estaba pensando que inclusive ha tenido presión política. Sí, pero ella dijo, no, nosotros nos vamos a mantener en este estilo porque esto va bien para nosotros, y ahí creó la escuela cubana, que es una de las escuelas más reconocidas en el mundo entero, y está basada mucho también en la escuela italiana y francesa. Es curioso, Miguel, cómo el ballet siguió evolucionando, está más vigente que nunca. Las grandes temporadas de los teatros de todo el mundo, Nueva York sobre todo, ni que decir las capitales europeas, siguen con abonos absolutamente agotados. ¿Por qué crees que el ballet sigue evolucionando, pero sigue tan atractivo para el público? ¿Qué tiene el ballet? Yo te puedo decir lo que tiene el jazz, por ejemplo, que es mi especialidad, o el rock, pero el ballet, ¿por qué es que moviliza a la gente de una manera apasionada casi? Y mi hermano decía que el ballet es como el fútbol, ¿verdad? El fútbol, bueno, es algo que enloquece a los hombres y hoy en día también a las mujeres, ¿cierto? ¿Verdad? Y el ballet pasa la misma cosa. El ballet mucho a las mujeres, ¿verdad? Las mujeres se enloquecen con el ballet, y hoy en día también muchos hombres van al ballet. También. Yo veo acá Cajanueces, filas de 4, lo vimos, ¿verdad? Sí. La municipalidad, el teatro municipal repleto, no hay más lugares, pide más funciones. Claro. Es positivo, digo, pero también me cuesta explicarlo en términos racionales, digamos. Sí, lo que pasa es que el ballet es algo difícil de explicar, ¿verdad? Claro. Tiene mucha mística, deja a la gente. Los temas clásicos tocan temas muy profundos, temas que toca al ser humano de toda la vida, ¿verdad? Claro. El triunfo por ejemplo, el Lago de los Cisnes, el triunfo del amor sobre la muerte, el bien sobre el mal en Bella Durmiente, el perdón, por ejemplo en Giselle,
está el perdón, temas que al ser humano le toca, ¿verdad? Interiormente, y son temas que siempre la gente se cuestiona, se pregunta, vive. Entonces, ¿qué pasa? La gente se va y se siente identificado en lo que está viendo, a través de la belleza, ¿verdad? A través de la belleza. Eso te iba a decir, porque el ballet prescinde de cosas que el teatro tiene, por ejemplo, los diálogos, ¿verdad? El cine tiene una cantidad el montaje. Ustedes tienen que expresarlo todo corporalmente. Claro. Hay escenografía, es cierto, pero hay poco relato. Todo tiene que ser interpretado de una manera mucho más fina por el receptor. ¿Te parece que el aficionado al ballet tiene que conocer por lo menos básicamente la historia de la que se va a contar? Depende, son historias muy sencillas, ¿verdad? Que se entiende, se va entendiendo. Okay. Pero bueno, siempre es mejor saber. O sea, con un neófito igual puede disfrutar. Sí, porque a través de la belleza es algo que bueno, a cualquiera le gusta, ¿verdad? Claro. A veces se ve, por ejemplo, se ha llevado a los pueblos indígenas a ver ballet en Cuba. Sí. Alicia Alonso cuenta en sus relatos y a las fábricas y la gente se queda emocionada, le gusta, le toca, le dice algo. Una mujer que se convierte en cisne o se convierte en Willy o... Claro. Son temas que le toca, hay mucha mística. ¿Vos también hiciste experiencia de salir un poco del teatro y de la calle? Llevar algunos... hemos hecho mucho. Me acuerdo en el mercado, hicimos una vez. Sí. ¿Cómo reacciona la gente? Y como te digo, siempre es positivo, ¿verdad? Positivo, a la gente le gusta, le toca. Al ver algo lindo, a la gente, Tala siempre decía eso, tiene que ser lindo, ¿verdad? Porque si es lindo, a la gente le gusta. Ok, después te voy a preguntar sobre el ballet moderno, que nos cuesta más de codificarlos, igual que la pintura moderna, igual que... Pero para cerrar un poco esta parte de la conversación, ¿cuántos siglos tiene el ballet? Desde que se entiende como ballet. El hombre bailó toda su vida. Sí. Desde que fue hombre bailó. De África se bailaba con los tambores. Pero ¿en qué momento se estructuró decir, vamos a presentar un espectáculo donde a través del baile vamos a expresar algo? Y en las cortes de los Luises empezó, ¿verdad? Empezó primero con la comedia del arte en el año 1500, se insinuaba algo, y después llegó fueron los franceses los que crearon la primera escuela nacional de danza en París, ¿verdad? En París. Y de ahí se fue pasando a distintas partes, a Dinamarca, a Inglaterra, fue esparciéndose por toda Europa. Y de Francia fue a Rusia, donde tuvo los rusos enloquecían con el ballet. Entonces, claro, qué curioso cómo todas esas escuelas que me decís, pero Rusia quedó ahí como la productora, además de las grandes figuras que se recuerdan casi en la historia, ¿no? Y bueno, Rusia y Francia competían mucho en los zares con los reyes, la monarquía, todo, y eso hacía lo que tenía uno quería tener el otro, y claro. En esa época la monarquía le gustaba mucho el ballet, era una cosa que a los reyes les gustaba mucho. Creo que Luis XIV o Luis XV se vestían de manera muy fastuosa y bailaban, ¿verdad? También. O sea que se bailaban en las cortes, ¿verdad? Se bailaban en las cortes. Y a la vuelta de la pausa quiero preguntarte, porque también te acercaste al Colón, llegaste a bailar con la primera bailarina del Colón también, ¿verdad? Con Nidia Nomaye, pero era cuando ella vivía acá. Cuando vino a vivir acá. Ella vino a vivir acá. Después me contaste esta historia y un poco en Sudamérica, ¿cuál sería el gran referente del ballet? Para entender cómo estamos también con respecto a los otros países de la región. Miguel Bonín es un libro abierto sobre esto que es tan interesante de entender y conocer, porque es un fenómeno cultural que se ha sostenido incluso con muchas privaciones, con poco apoyo público. Siempre el presupuesto es escaso para la cultura. Me tocó sufrir eso también. Pero también logró generar grupos privados de apoyo que han entendido que esto también nos representa como identidad. Es importante que tengamos un ballet consolidado en el Paraguay. Y Miguel ha hecho mucho por ello. A la vuelta hablamos de eso y mucho más con nuestro invitado, Conversando la Noche. Miguel Bonín con nosotros, invitado especial, es un gusto hablar con él. No te pregunté datos tipo ficha personal. ¿Tu papá y tu mamá cómo se llamaban? José María
Sí. y Germana. Ya no están ellos. Ya no están. ¿Cuántos hermanos tenés? 6 hermanos. 6 hermanos. O sea, 5 hermanos. Somos 6 entre todos. ¿verdad? Entre todos. Yo soy el sexto. ¿Vos sos el último? Antepenúltimo. Ya, 6. Somos familia. Yo también soy 7 hermanos. Imagínate vos, nuestros padres, qué mucho esfuerzo tuvieron que hacer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tenés una hija que le sigo también por las redes que baila en Canadá. Sí, en Canadá, en este momento. Estuvo en el Ballet Milano primero, Ajá. 2 años, y después ahora está en Canadá. ¿Cuántos hijos tenés? 3. 3. ¿Y estás casado? Francesco Maximiliano, que se casa ahora. Sí. ¿Y vos seguís casado o ya te retiraste de la vida? No, sigo casado. Ah, qué héroe. No, digo ella en todo caso. ¿Tu señora quién es? Patricia Manabela. Que también está en el mundo del arte. También es bailarina. Claro, ese es el tema, que ahí es un poco más fácil, me parece. Pero no, admirable lo tuyo, Miguel, porque pudiste hacer una familia, pero no dejaste tu pasión. Ahora entiendo que también te acompañó tu mujer siempre, y una de tus hijas logró heredar tu gusto, o los 3. Bueno, los 3 de distintas maneras, ¿verdad? O sea, nosotros la verdad que no queríamos que ninguno estudie ballet, porque Claro. tanto Patricia como yo consideramos que Paraguay no, acá es muy difícil ser Claro. artista, muy difícil Sí. ser artista, y nosotros no veíamos como bien que ellos estudien, ¿verdad? Entonces, mi hija, una vez estábamos asistiendo a un espectáculo en el New York City Ballet, Sí. y ella, en medio de la función, tenía 9 años o 10 años, se levantó en el intermedio y le dijo: mamá, yo cuando sea grande, dijo a mi esposa, yo cuando sea grande quiero venir acá a audicionar, yo quiero bailar acá. Mira vos. Entonces ahí ella estudiaba danza árabe, estudiaba Otras cosas. jazz, Sí. clásico de complemento. Entonces ahí Patricia dijo, bueno, si ella quiere esto, manifestó así naturalmente, entonces vamos a tratar de ¿cómo se llama? De que ella se forme realmente. Ajá. Y ahí Patricia, ella empezó una formación, pero dedicada a 1000 por hora. 100%. 100%. Ya. Y le llevamos a muchos summer en París, en Nueva York, en todas partes donde nos parecía que le podían dar un aporte interesante, ¿verdad? Qué interesante esto, porque claro, uno al pasar por la experiencia también sabe las privaciones que habrá, las frustraciones, y como decía, en Paraguay sigue siendo hasta hoy difícil sostenerse con el arte. ¿En un momento dado tuviste así una sensación de decir, dejo todo? Varias veces. ¿Sí? Sí, varias veces. Pero mis hijos también, así como que ellos iban a todas partes. Mi esposa le llevaba en el babysit, donde nosotros íbamos a ensayar, ella le llevaba, donde iba a entrar a una clase, ella nunca se separó de los chicos. Ya. Y ella le siguió 100%, una mamá ejemplar realmente. Claro. Y los chicos como que les gustaba, nos veían bailar a nosotros dos y se enloquecían con lo que hacíamos. Claro. Me Es muy acuerdo- raro tener un papá y una mamá bailarín. Sí, y les gustaba mucho. Y estudiaron música. Y después cuando llegó, tuvieron 17, 18 años, hicieron su propio grupo de música, Ajá. que Cabo Maya, que Maximiliano crea música, Francesco canta muy bien. Y ahora Maxi está tocando, Sí. participando con este grupo que está tan... ¿Cuál de ellos? Ay, espera que... Espera, no vino una laguna mental. Él sí, entonces, tocando y cantando. Sí. Maxi. Maxi y Francesco también, los dos están en el... Francesco está en el Pórtico. Sí. Y ¿Qué es? ¿Villagrán, uno de esos grupos? Villagrán. Claro, sí. Villagrán, Ahora sí. estoy pensando rápido también yo que hay todo esto. Hay una revolución de grupos musicales ahora, Sí. por suerte. Y lograron trascender, que era tan difícil, se toca en la radio, está en las plataformas. Cambió la industria de la música. O sea, siempre estuvimos vinculados a toda la cultura. Toda la cultura. Mira, nosotros nos íbamos, por ejemplo, a París a ver un espectáculo y nos íbamos a 6, 7, 8 espectáculos de ópera
ellos iban con nosotros a los 7, 8 espectáculos. A propósito, cuando cae Stroessner, el año 89, vos estabas en Alemania, me dijiste. Yo estaba en Alemania, estaba bailando el ballet de Mannheim de Alemania. Pero los chicos ya no estaban. No, yo estaba en esa época con una bailarina brasilera, sí, que después nos peleamos y yo vine para Paraguay. Ahí, mira, tenía que pasar eso para que vengas. Sí. Pero, pero yo siempre supe que mi destino era Paraguay, ¿verdad? Sí. Yo siempre sabía que mi misión era Paraguay, ¿verdad? Ajá. Yo sabía que Dios quería que yo haga algo acá en Paraguay. En tu país, sí, porque eso estoy pensando, tuviste varias oportunidades de quedarte por ahí. Tuve varias oportunidades, muchas. Y en el Kuller Ballet era una de las compañías más prestigiosas de Europa. En esa época, hoy día es mundialmente conocida esa compañía y tuve compañeros a Nacho Duato, Ana Laguna, Daniela Malusar y gente muy importante hoy en el mundo de la danza contemporánea. Había dejado picando en el bloque anterior, a nivel regional, ¿quiénes están, digamos, en un nivel alto en ballet? ¿Argentina siempre? ¿Brasil quizá? Sí, Argentina, el Colón siempre es un referente muy importante, siempre ha tenido muy buenos directores. En este momento está Julio Boca, sí, que es un excelente director. Uruguay también está muy bien, con el Ballet del Sode, que también ahí estuvo Julio Boca, dando un impulso muy importante. El Ballet de Chile hace años que está trabajando muy bien, empezó más o menos en la misma época que nosotros, ¿verdad? Pero ellos mucho traen directores y maestros de Estados Unidos. Iván Nay estuvo mucho tiempo en la época de... Ya. Y Brasil también, Eugenia Feodorova y Tatiana Lescova fueron dos grandes. Dalada Chkar también, ella es brasilera, pero fueron gente que aportaron mucho al Ballet de Río. Pero Brasil es como que el Teatro Municipal de Río, que Brasil es inmenso, ¿verdad? Sí. Es el único ballet realmente así oficial, fuerte de Brasil es el de Río. Los otros son, el de San Paulo más o menos, pero no tienen un apoyo muy fuerte a nivel del Estado. Y realmente en Latinoamérica se sufre mucho en ese sentido. Claro. En Argentina hay una población europea que exige al Colón que... Sí, y hay sistemas de abonos y hay... Sí, es diferente la historia porque el público italiano, español, alemán que hay en Buenos Aires exige la ópera, exige el ballet, exige los conciertos, exige todo. Sí. Es un público que no le va a perdonar que no existan esas compañías. Es cierto, yo me acuerdo del Mozarteum, tienen varias instituciones dedicadas a la cultura más refinada. Ahora, a nivel local, ya que tocaste el tema, se tuvieron que hacer algunas fórmulas para poder sostener el ballet. Está la Fundación Pro Ballet, están las empresas, algunos bancos. No es fácil, pero el sector privado se ha tratado también de involucrar, o ustedes han atraído también un poco eso, ¿no? Sí, o sea, mira, en el ballet municipal, la Asociación de Amigos del Ballet, sí, creó un grupo, eran todas exalumnas de Tala, la mayoría. Me acuerdo estaba la mamá de Vivi Landó ahí. Estaba la mamá de Vivi, Marta Landó. Marta, sí, Landó. Me acuerdo de ella. Y ella aportó muchísimo. Está René Frank, que era una de las principales bailarinas de Tala. Está Marisa de Parquet, también otra gran bailarina de Tala. Y o sea, hay gente muy importante de la sociedad que hace más de 30 años que trabaja ad honorem por apoyar el ballet, buscando financiación de las empresas privadas, y es un soporte realmente fundamental para nosotros. Sí. Ha hecho que el ballet trate de llevar su camino sin tanto... Viste cuando cambia la política, claro, hay todo siempre hay problemas. Entonces, pero el hecho de que exista la asociación, que busque la financiación privada, ayuda muchísimo a que eso se pueda mantener. Y se ha logrado también eso que decís, Miguel, de que, por ejemplo, en el caso municipal cambian los signos como cambiamos nosotros un tiempo, pero se trata de mantener ya una estructura. Y si el ballet ha adquirido un espacio, bueno, a la municipalidad no se le puede quitar el mérito desde hace más de 53 años mantiene la compañía. Sí. ¿Verdad? O sea que la municipalidad mantiene la compañía y muchas veces también aporta fondos
Sí. para la producción de los espectáculos. La asociación recoge los fondos, junta con los privados y ahí se producen los espectáculos. Y ahora, de un tiempo a esta parte, el éxito del público es muy significativo, ¿verdad? Porque antes era más difícil, ¿verdad? El ballet siempre tuvo éxito, pero eran gratuitas las funciones. Entonces, al ser gratuito, bueno, viene todo el mundo. Pero cuando tiene que pagar la entrada, ya no es así. Sí. Pero ahora se logró que la gente entienda que eso tiene un valor. Sí, bueno, no se cobra lo que se cobra, lo que cuesta el ballet, ¿verdad? Porque los costos de entrada son 50.000 guaraníes. En Buenos Aires cuesta $50, $60 las entradas, o $100. Eso es el precio de un espectáculo de ballet. Pero claro, cobrando ese precio y teniendo 1.500, 1.800 personas en la platea, vos podés, no digo financiar totalmente, pero cubrir en parte los gastos. Claro. Nosotros también ahora vamos cubriendo y vamos creciendo. Nosotros quisiéramos crecer más, pero bueno, no nos podemos quejar. Yo soy una persona que creo que siempre Dios está detrás nuestro, ¿verdad? Para mí el arte es mística pura, es presencia de Dios. Con Tala decíamos, Tala me enseñó, y yo también, algo que de criatura lo sentía, que bueno, la ayuda de Dios es muy importante, ¿verdad? La ayuda de Dios para producir el espectáculo. Y Tala siempre me decía, yo no sé de dónde me vienen las ideas. Yo antes de empezar a crear un ballet, yo le pido ayuda a Dios, y después las ideas me brotan naturalmente, y llega el espectáculo, y el espectáculo toca el corazón de la gente, y el público viene y viene y viene, y se hace algo que es difícil de explicar en palabras. Se produce, qué interesante. Es algo que digo, yo por mi talento propio no lo podría hacer. Qué interesante este análisis que haces, esta vinculación, ¿verdad? Con un ser superior, algo tan sublime como es el arte o el ballet específicamente. Vamos a hacer una pausita, la última, para entrar en un redondeo de esta charla tan rica con Miguel. Es un gusto escucharlo, un hombre que a pesar de tantos años de dedicación a este oficio sigue con el mismo entusiasmo de siempre. Y le quiero preguntar también qué nos depara el futuro inmediato, sobre todo en materia de ballet aquí en el Paraguay y en la temporada también 2025. Ya volvemos con Miguel Bonín, conversando en la noche. Último bloque con Miguel. Pasó rápido esta charla porque están tantas cosas que queremos hablar que se nos va el tiempo vertiginosamente. Miguel, llegando un poco más cerca ya en tu actividad, tu academia sigue vigente, muchísima gente. ¿Por qué estudia ballet la gente? Porque hay el que va a seguir una carrera profesional, el que va a ser bailarín, y otros hacen parte de su vida casi como una formación complementaria a todo lo que hace. ¿Por qué el ballet es recomendable incluso para gente que no va a ser profesional? Y mira, es muy bueno para muchas cosas, para la salud física, mental. El hecho de vos dominar tu cuerpo, aprender a dominar tu cuerpo, te ayuda en múltiples aspectos de la vida, ¿verdad? Ajá. Y a veces la gente estudia por pie plano, por mantener la silueta, por la escoliosis, porque el ballet te obliga a tener la espalda muy recta, y es una disciplina es un ejercicio muy completo, ¿verdad? Claro. Y que es metódico. Empieza con calentamiento de los pies, de todo el cuerpo, y lentamente después va a llegar a los saltos, y se convierte en algo muy aeróbico, y es un ejercicio muy completo, la verdad que es muy completo. A mí lo que me impresiona es lo larga que es la carrera también, ¿eh? También. Para recibir los títulos. Es una carrera larga, y también es una carrera de toda la vida, ¿verdad? Sí. Porque vos dejás de hacer clase y te vas al tacho, ¿verdad? Directamente. Ya no. ¿Y el ballet moderno? Y el ballet moderno está muy unido al ballet clásico hoy en día. Hoy no se puede más hablar de ballet clásico o moderno. Las compañías bailan de todo, ¿verdad? Hoy el bailarín tiene que bailar de todo. Okay. Entonces, yo tuve la suerte también en eso de que Tala era la clásica y María Retibó era la contemporánea, ¿verdad? Porque ella fue la que trajo la danza contemporánea a Paraguay. Claro. Entonces, yo me formé con ellas dos, y hoy en el mundo entero
la gente baila clásico y contemporáneo al mismo tiempo. O sea, en una audición vos tenés que presentarte con una variación clásica y una variación contemporánea. Y también el contemporáneo cada vez avanza más y se hace contemporáneo en puntas. Existen coreógrafos que aglutinan todas las técnicas y eso hace que la danza cada vez va acompañando al ser humano, como siempre fue, ¿verdad? ¿Cómo se hace la elección de la música? Cuando creas una obra, se diseñan primero las coreografías, después se elige la música, al revés, se piensa en una música. Y depende ya de cada coreógrafo. Yo, los ballets místicos que he creado, gracias al padre Irala, que él una vez vino, el primer ballet místico que hice, que fue Ejercicios Espirituales, hice un collage de música que extraje de distintas partes, sí. Pero después para Roque, San Roque también, ¿no? San Roque con Ricardo Chaparro. Sí, Rolando Chaparro. Sí. Rolando Chaparro. Me acuerdo que estuve en esa muestra, estaba muy intendente, era sí. Emocionante, porque estábamos todos con el tema de la beatificación de Roque González. Exactamente, con él creamos ese ballet juntos y después también hice con el padre Irala y P.C. Bernardes, hice San Francisco, que tuvo mucho, esto fue el primero de todos, sí. Y después de eso hice también Las Moradas de Teresa con un compositor, Miguel Évora. Sí. Y ahí yo le iba diciendo, mira, necesito una escena así. Yo hacía el libreto y le decía, necesito una escena así, necesito una escena así. Entonces, eso, el compositor iba creando la música de acuerdo. Qué interesante. Como una banda sonora casi, una película. Sí, Miguel Évora es compositor de bandas sonoras de películas, ¿verdad? Entiendo. En el mundo entero. O sea que es imposible separar, no se puede tener toda la música y después ver que bailo, o al revés. Tiene que ser un trabajo conjunto cuando se crea algo nuevo. No, mira, Bellar, por ejemplo, que fue un gran coreógrafo del siglo XX, él necesitaba una música de Mozart, traía una música de Mozart. Necesitaba una música de Pink Floyd, traía una música de Pink Floyd. No tenía reparos de mezclar los estilos y las músicas. Y realmente en el siglo XX había esa libertad de crear de esa manera. Hoy en día también. Si yo quiero traer una música de acá, ¿quién me va a decir? Si quiero mezclar. Y el ballet también clásico puramente. Si bien hoy hay una tendencia de ir a los orígenes, de ver cómo fue realmente la coreografía de Petipa y eso, pero también la gente se da libertad. El ballet es libre, ¿verdad? O sea que cada coreógrafo le da su propia personalidad, su propia manera de ver. Si bien hay una coreografía que se dice que esta es la original, no hay país que lo interpreta el Lago de los Cisnes o Giselle o Cascanueces de igual manera. No hay. Qué curioso, ¿no? Sí, le da algo de su impronta. Claro, es algo que se transmite también de persona a persona y hoy en día existen las filmaciones, pero antiguamente no existía. Claro. Entonces, a veces también hay movimientos que le sale a un bailarín y a otro bailarín no le sale, entonces vos tenés que salir y adaptarlo, ¿no? y crear nuevas cosas. De repente a vos como coreógrafo te digo, no, a mí me gusta de esta manera, yo lo voy a hacer de esta manera y ¿quién me va a prohibir que yo haga de esta manera? Claro. Tala decía justamente que ella no quería repetir las coreografías de Petipa, porque decía, si Petipa tenía una partitura y creaba la música, ¿por qué yo no puedo hacer también crear mis ideas, mis pensamientos con una partitura que es muy linda, que lo creó Tchaikovsky, claro. Entonces, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Qué interesante esa visión, y me acuerdo nomás del jazz que es cierto, Summertime tocado por un cubano es diferente a lo que toca un neoyorquino, por ejemplo. Claro. Y es la misma canción. Claro. Pero tiene la impronta de cada lugar, trae la cultura, trae la identidad de cada sitio, ¿no? Hablemos un poco del presente y el futuro inmediato. ¿Cómo está la temporada? Y bueno, empezamos con Lago, que fue un desborde de público. Total, vi eso. Y hoy estamos empezando también con La Cenicienta, con una coreógrafa uruguaya, Marina Sánchez, que está llegando de Montevideo y que ella fue integrante del ballet municipal en la época cuando tenía 20 años, estuvo un año trabajando con nosotros, después fue al SODE, hizo su carrera allá y ahora está volviendo como invitada como coreógrafa. ¡Qué maravilla! Eso va a ser ya pronto. En agosto. En agosto. Ok, ¿y con qué terminaría el año? Y terminaríamos el año con
cascanueces completo. Que es un clásico, sí. Es un clásico y lo vamos a hacer. Siempre solemos hacer el segundo acto, pero esta vez lo vamos a hacer completo. Completo, va a ser el ballet completo. Tchaikovsky, ¿no? Tchaikovsky, sí. Claro. Qué genial que se pueda hacer ya toda la temporada. Y ustedes paran muy poco, ¿verdad? Sí, no paramos. Desde que empezamos, sí. Este año hicimos Curusurapea que son el Vía Crucis en guaraní, escrito por el padre Alberto Luna, sí. Que fue un éxito impresionante. Después vino el Lago, después ahora viene la Cenicienta y cerraríamos con Cascanueces. Y aparte también se enseña también ballet dentro de la municipalidad. En el IMA, el Instituto Municipal. Ahí vos no entras. No, ahí no. Ya no tenés tiempo. Ya. No tengo ya tiempo, ya no tengo tiempo. ¿Y recibís también algunos bailarines que salen de ahí? También, se recibe. Ya. La verdad que nosotros hacemos audiciones públicas y vienen del IMA, de todos los estudios privados también. Y públicos de Bellas Artes, de todas partes. Se presenta, el jurado compone generalmente entre 10 a 12 personas y ellos seleccionan a los mejores, porque lo que nosotros queremos no nos importa de dónde vienen, sino que queremos que entren los mejores, ¿verdad? Y los que tienen mayor puntaje son los que entran en el ballet municipal. O sea que es riguroso el examen. Es riguroso, cada vez más riguroso. Hemos tenido audiciones donde hasta 15 personas evalúan a los bailarines que entran. Ya. O sea que es cada vez más riguroso, más difícil de entrar y menos vacancia tenemos y cada vez más pero bueno, hay mucha gente que entran como oyentes, se terminan de formar ahí en el ballet y muchas veces hay gente que esperan por un lugar y otros van al extranjero. Tenemos bailarines que están en Alemania, que están en el Colón, que están en Montevideo, que están, bueno, mi hija está en este momento en Canadá, o sea, hay gente que están también en Miami, están esparcidos los bailarines paraguayos en el mundo entero. Cada vez el producto que se quita aquí es mejor. No podemos decir que haya una escuela propiamente paraguaya de ballet, pero Julio Boca una vez que vino acá me dijo, yo cuando veo una bailarina como se mueve ya me doy cuenta que es de Paraguay. No sé por qué, pero él como dice que él viene y se contrata a todas nuestras bailarinas. Es un problema cada vez que viene. Qué bárbaro. Sí, me imagino, pero eso habla bien también el trabajo que se ha hecho entonces. Sí, o sea que a mí realmente es un problema cada vez que él viene, porque él viene y le ofrece contrato a todas nuestras primeras figuras. Y las figuras quieren también. Y es interesante, es enriquecedor. Es enriquecedor salir, ver lo que hacen otra gente. El ballet, en la medida que vos más ves distintas maneras, porque el ballet habla del ser humano, ¿verdad? Habla del ser humano, entonces ver cómo se expresa otra persona. En este momento yo me voy a verle a mi hija en Canadá y le digo, aprender todo lo que puedas aquí, porque esto es enriquecedor, ¿verdad? A ella le encanta Italia, estuvo en Italia mucho tiempo, pero ahora le encanta estar en Canadá y cada lugar donde estés te va a ir aportando algo diferente y enriquecedor, ¿verdad? Y eso es importante, saber captar. De hecho, vos hiciste esa experiencia también. Yo hice esa experiencia, pero yo no era tan abierto mentalmente en esa época. O sea, por ejemplo, Suecia a mí me costó muchísimo, me costó muchísimo. Claro. Me costó comprenderles a ellos, vivir allá 2 años en Suecia. Claro. Pero yo digo, hoy día me encantaría volver a Suecia, me encantaría volver, me gustaría mirarlo con los ojos de hoy en día, porque lo miraría de otra manera. Me costó Alemania, pasé muy bien en Perú, pasé muy bien en Río. Los países latinos me eran más fáciles. Te era más fácil. Y siempre quisiste volver a Paraguay. Yo sentía que mi misión estaba acá en Paraguay. Y creo que tu misión se logró, querido Miguel. Vamos terminando esto lastimosamente, pero es genial poder haberte escuchado así, tan entusiasmado siempre con tu oficio, con tu vocación y con lo mucho que ya has hecho por nuestro país en ese sentido. La idea era esta conversación quería destacar eso y creo que lo logramos. Finalmente, alguna especie de idea o mensaje que quieras dejar, sobre todo aquel chico como vos de 8 años o aquella nena de 8 años que quiere ser bailarina, no quiere ser, que quizás siente el llamado. ¿Qué le dirías, Miguel, ahí en esa cámara? Bueno, yo particularmente, Mario, yo siempre pienso que yo
tengo mucho que hacer todavía, siento que estoy empezando, que tengo mucho que aprender, que tengo que... creo que el camino que queda todavía es largo, ¿verdad? Quiero aprender más, necesito aprender más, y bueno, la única receta que yo recomiendo es unirse a Dios, pedirle a Dios. Yo toda mi vida me pasé pidiéndole a Dios para ser un buen bailarín. Yo desde chiquito le decía, yo quiero ser un buen bailarín. En mis oraciones estaba Dios. Y hoy en día para mí, yo siento la presencia de Dios en mi vida, ¿verdad? Siento que a Dios en un momento yo sentía como que a Dios le gustaba que yo baile. Y para mí eso era importante, me producía una alegría muy grande cuando yo bailaba y el público se levantaba y gritaba y aplaudía de una manera frenética. Yo decía, bueno, esto yo no lo hice, lo hizo Dios a través mío, ¿verdad? Y decía, si tanta gente se pone contenta, tanta gente se pone feliz por algo que yo hago, ahí está Dios, ¿verdad? Porque claro, dar felicidad al otro, a otro ser humano a través de algo que yo hago, eso es algo demasiado hermoso, algo divino. Entonces, para mí eso es Dios. Entonces, el ballet es una carrera dura, una carrera difícil, hay muchos celos, mucho egoísmo, muchos problemas, ¿verdad? Pero de la mano de Dios, buscando la voluntad de Dios, se puede llegar a muy lejos y por el buen camino. Yo siempre digo, unite al cisne blanco, no te una al cisne negro. El cisne blanco tiene muchas cosas interesantes, cuesta estar con el cisne blanco, pero el cisne negro puede ser atractivo, pero es peligroso. Lindo mensaje, hermoso mensaje. Me quedo pensando inclusive en aquella película tan fuerte que vimos hace algunos años con Natalie Portman, del cisne blanco y del cisne negro. Qué metáfora, ¿no? Gracias, Miguel. Gracias a vos, gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Creo que conocieron más de cerca una historia fantástica, la de Miguel Bonín, una persona que, reitero, ha hecho muchísimo por la cultura de este país y por eso merece que lo escuchemos atentamente. Gracias, buenas noches.